En 1988, el mundo se encontraba en un punto de quiebre. No era un año cualquiera, era un año que parecía tener alma propia, un año que cargaba con las tensiones heredadas de la Guerra Fría, pero también con el impulso inevitable de un futuro cada vez más cercano. Un año en el que las naciones, los líderes, las calles y hasta la cultura popular parecían estar escribiendo, de manera colectiva, el final de una larga era y el prólogo de otra completamente nueva. En estos 12 meses, el planeta no solo cambió, comenzó a transformarse de una forma irreversible. A lo largo del globo, millones de personas vivían entre la incertidumbre y la esperanza. El clima político era volátil. Las economías respondían a presiones que venían acumulándose por décadas. Los avances tecnológicos comenzaban a desbordar los límites conocidos, anticipando un mundo digital que para entonces todavía parecía ciencia ficción. Las ciudades vibraban con música, cine, deportes y movimientos sociales que influirían en las siguientes generaciones. Y mientras tanto, en las oficinas de los grandes gobiernos, se tomaban decisiones que modificarían el curso de la historia. La Unión Soviética, por ejemplo, ya no era la potencia impenetrable que había sido durante casi medio siglo. La perestroika avanzaba, y con ella, una serie de transformaciones que parecían mostrar al mundo un gigante fatigado, envejecido, que por primera vez empezaba a admitir públicamente que ya no podía sostener el peso de su propio imperio. Cada discurso de Mikhail Gorbachov se sentía como una confesión histórica, como si una muralla invisible estuviera comenzando a agrietarse ante los ojos del planeta. El año comenzó con señales evidentes de que algo profundo estaba cambiando. En enero, los soviéticos dieron pasos decisivos hacia la retirada de Afganistán. Una guerra larga, costosa y humillante que erosionaba su economía y había provocado más muerte y destrucción de la que sus líderes estaban dispuestos a admitir. El mundo observaba este movimiento con atención. Era uno de los primeros gestos que indicaba que la Guerra Fría había comenzado a enfriarse por sí sola. Las tropas soviéticas, que durante años habían sostenido combates en montañas áridas, comenzaron a abandonar posiciones. Para muchos analistas, este hecho equivalía al reconocimiento de una derrota política en un conflicto que nunca debió prolongarse tanto. Mientras tanto, en Estados Unidos, la atmósfera política tenía su propio peso. Ronald Reagan estaba llegando al final de su mandato, y aunque su figura seguía siendo popular entre muchos sectores de la población, su administración aún cargaba con las secuelas del escándalo Irán-Contra. Washington enfrentaba cuestionamientos constantes, pero aún así, las elecciones de 1988 se convirtieron en un evento decisivo. Allí emergió George H.W. Bush, quien, con un tono firme, prometía: "Hola, detengo el video brevemente para recordarte que, si te ha gustado el video hasta aquí, puedes agregar en los comentarios qué has aprendido hasta ahora y también puedes darle like al video". Continuar el rumbo de la nación sin alterar drásticamente su visión. Era una transición de poder, pero también un cambio generacional que influiría en los años siguientes. Sin embargo, mientras estas fuerzas globales se movían desde los grandes despachos políticos, en América Latina la historia tenía su propio pulso. México vivió uno de los episodios más tensos de su historia moderna, la elección presidencial del 6 de julio. Aquella noche, el país entero quedó en suspenso. A medida que los votos se contaban, el sistema electoral se cayó, un apagón informático que congeló la expectativa nacional. Cuando regresó, los resultados favorecían a Carlos Salinas de Gortari, pero para una gran parte de la población, aquello no era un triunfo legítimo, sino un fraude. La elección de 1988 quedó tatuada en la memoria colectiva como un recordatorio de que la democracia mexicana todavía tenía heridas abiertas. En otro extremo del continente, Chile vivía un momento aún más trascendental. Augusto Pinochet llevaba 15 años en el poder, y aunque su dictadura se había sostenido mediante represión y control, el país tenía la oportunidad de decidir su futuro. El plebiscito de 1988 fue una batalla emocional, política y social. La campaña del no, audaz, inteligente y sorprendentemente alegre,
logró conectar con la población. Cuando los resultados fueron anunciados, Chile le dijo al mundo que había elegido un camino distinto, un camino hacia la democracia. El triunfo del no marcó el inicio del fin para el régimen militar, y la alegría que estalló en las calles se convirtió en un símbolo de resistencia que trascendió fronteras. Brasil también vivía un momento pivotal. El 5 de octubre de 1988 se promulgó una nueva constitución, fruto de años de debates, luchas sociales y avances democráticos tras la dictadura militar. Esta Carta Magna, conocida como la Constitución Ciudadana, fortaleció derechos que habían sido negados por décadas: libertad de expresión, garantías sociales, participación política. Era un nuevo comienzo para Brasil, un país inmenso, vibrante y profundamente desigual, que ahora tenía una base legal para reconstruirse. Pero mientras la democracia se abría paso en algunos lugares, en otros las tensiones seguían acumulándose. Medio Oriente vivía uno de sus periodos más intensos. La primera intifada, que había comenzado en 1987, continuaba en 1988 con una fuerza imparable. En los territorios ocupados, miles de palestinos exigían el fin de décadas de control militar israelí. Las imágenes de jóvenes lanzando piedras contra tanques se volvieron un símbolo global. Ese mismo año, la Organización para la Liberación de Palestina declaró oficialmente la existencia del Estado palestino, un acto político que resonó en todo el mundo. La figura de Yasser Arafat aparecía constantemente en los noticieros internacionales, mientras Israel respondía con deportaciones, arrestos y operativos militares que aumentaban la tensión. Al mismo tiempo, en el Golfo Pérsico, la larga y devastadora guerra entre Irán e Irak llegaba finalmente a su fin. Casi 8 años de combatientes exhaustos, ciudades destruidas y cientos de miles de vidas perdidas culminaron con la aceptación del alto el fuego mediado por Naciones Unidas. Fue un conflicto que transformó por completo la región, debilitando a ambos países y dejando una cicatriz profunda que todavía hoy se recuerda. Europa tampoco estaba exenta de movimientos tectónicos. En Yugoslavia, las tensiones nacionalistas comenzaron a intensificarse. Un nombre empezaba a sonar con fuerza: Slobodan Milošević. En 1988, su ascenso se convirtió en una señal de alerta. Discursos cargados de retórica nacionalista serbia despertaron tensiones que, con el tiempo, detonarían el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Nadie lo sabía aún, pero las semillas de la Guerra de los Balcanes ya estaban germinando. Mientras tanto, en Europa Oriental, movimientos sociales y sindicales empezaban a erosionar la autoridad de los gobiernos comunistas. En Polonia, el sindicato Solidaridad continuaba presionando al régimen. En Hungría, las reformas económicas abrían puertas impensadas. El bloque soviético parecía sostenerse solo por inercia más que por convicción. 1988 fue el último calmado respiro antes de que, un año más tarde, el mundo presenciara la caída del muro de Berlín. Sin embargo, no toda la narrativa del año estaba marcada por política y guerra. La ciencia y la tecnología avanzaban a un ritmo que comenzaba a sorprender incluso a quienes trabajaban en esos campos. En 1988, Pixar Animation Studios se consolidó como una compañía independiente, alejándose del departamento de Lucasfilm al que había pertenecido. Aunque todavía no había lanzado ninguna película famosa, su existencia presagiaba una revolución en el cine animado que cambiaría para siempre la forma de contar historias. Y en ese mismo año, la NASA retomó la confianza que había perdido tras el desastre del Challenger. El lanzamiento del transbordador Discovery marcó un regreso decisivo a las misiones espaciales. El mundo observó con alivio cómo el cohete se elevaba sin contratiempos hacia el cielo, recuperando la fe en uno de los programas científicos más importantes de la humanidad. La tecnología informática también vivió un momento histórico, el primer gran virus informático de la historia moderna, el Morris Worm, se propagó por miles de computadoras conectadas en la entonces naciente red ARPANET. Aunque su creador no anticipó el daño que provocaría, el incidente abrió los ojos de gobiernos, universidades y empresas sobre los riesgos de la era digital. Irónicamente,
Este ataque involuntario aceleró el desarrollo de la ciberseguridad y marcó un punto de inflexión en lo que décadas después sería el corazón del mundo moderno, Internet. La cultura popular vivía un momento vibrante. Michael Jackson estaba en la cima del planeta con el Bad World Tour. Sus conciertos reunían multitudes incomparablemente grandes, y su música influía en todos los rincones del globo. La estética de los años 80 alcanzaba uno de sus puntos más extravagantes: chaquetas brillantes, peinados voluminosos y coreografías imposibles que el mundo intentaba imitar. En música, también surgía con fuerza un nuevo sonido, el New Jack Swing, una mezcla explosiva de R, barrio, hip hop y funk. Artistas como Bobby Brown y grupos como New Edition definieron un estilo. Hola, detengo el video brevemente para recordarte que, si te ha gustado el video hasta aquí, puedes agregar en los comentarios qué has aprendido hasta ahora y también puedes darle like al video, lo que dominaría principios de los años 90. En paralelo, la escena del rock vivía un auge impresionante con bandas como Guns N' Roses y Metallica que redefinían el sonido duro y agresivo del momento. El cine tampoco se quedaba atrás, entregando películas que con el paso del tiempo se convertirían en clásicos absolutos. Duro de Matar, que presentó al mundo a John McClane, quien engañó a Roger Rabbit, que mezcló animación con actores reales de una manera magistral. Rain Man, una obra dramática que dejó huella, e incluso El Príncipe en Nueva York, una comedia que se volvería legendaria. Los deportes, como siempre, brindaron emociones únicas. El evento más importante fue sin duda los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Allí, la figura imponente de Florence Griffith Joyner, conocida como Flo-Jo, sorprendió al mundo con velocidades jamás vistas. Nunca antes una atleta había corrido con tal fuerza y elegancia. Sus récords aún siguen vigentes hoy. Sin embargo, el evento también estuvo marcado por uno de los escándalos más recordados del deporte: la descalificación de Ben Johnson tras ganar la carrera de los 100 metros con un tiempo que parecía imposible. El dopaje manchó su victoria y abrió un debate global sobre los límites del rendimiento humano. En el fútbol, Diego Maradona seguía brillando en Italia como una estrella inalcanzable. Cada partido del Napoli era un evento, y aunque el equipo no ganó el título ese año, su influencia en el deporte era incomparable. Era el rey indiscutible del balón. Pero 1988 también tuvo momentos oscuros. En el Caribe y México, el huracán Gilbert dejó un rastro de destrucción inmenso. Uno de los huracanes más poderosos registrados en el Atlántico arrasó comunidades enteras, dejando miles de familias afectadas. En diciembre, un terremoto devastó Armenia, en la Unión Soviética, destruyendo ciudades completas y matando a más de 30.000 personas. Fue uno de los desastres más dolorosos que vivió la URSS en sus últimas etapas. En Sudáfrica, la figura de Nelson Mandela permanecía encarcelada. Pero algo diferente se sentía en el ambiente político. La presión internacional para terminar con el apartheid crecía cada mes. Los discursos, las sanciones y las protestas parecían presagiar que el régimen racista sudafricano estaba llegando a su límite. Mientras tanto, el mundo también comenzaba a entender la magnitud de la epidemia del víbora porcundoide. En 1988, la Organización Mundial de la Salud estableció el 1 de diciembre como el Día Mundial del SIDA, un intento por visibilizar una crisis que había sido ignorada y estigmatizada durante demasiado tiempo. Aún no existían tratamientos eficaces, pero la conciencia global comenzaba a despertar. Así transcurrió 1988, un año que no solo presenció cambios históricos, sino que también sembró las semillas del mundo que hoy conocemos. La Guerra Fría se debilitaba día a día. Las democracias se abrían paso en regiones donde por años habían gobernado dictaduras. El futuro digital daba sus primeros pasos. La cultura popular explotaba con creatividad. Y la humanidad, en medio de tragedias y triunfos, avanzaba hacia un nuevo capítulo. Este año no fue únicamente un puente entre décadas. Fue una bisagra en la historia moderna. Un punto exacto donde el pasado comenzó a perder fuerza y el futuro empezó a reclamar su lugar, donde las potencias dejaron de ser invencibles,
Los pueblos empezaron a hacerse escuchar, y el mundo, con todos sus contrastes, avanzó hacia un cambio irreversible, porque 1988 fue más que un año, fue un giro, un momento donde el planeta entero, casi sin darse cuenta, giró hacia una nueva era. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.